La bienvenida, Ana Paula, ¿cómo te va? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, todos nos estamos preguntando por estas horas y en estos últimos días, ¿para qué esta reforma? ¿Cuál es el sentido? Y si realmente tiene algún sentido, teniendo en cuenta que las cifras de delito infantil o de menores de edad son muy bajas en la Argentina y obviamente hay disposiciones de los organismos internacionales de derechos humanos que indican que la edad de imputabilidad debería ser de 16 años, no de 14 como se está proponiendo ahora desde esta reforma. ¿Cuál es tu visión al respecto? Creo que acá, obviamente, como vos sabrás mucho mejor que nosotros, cada vez que tenemos una cuestión tan mediática, empieza a haber un componente de opiniones, que acá no tendrían que estar Mm, involucradas las opiniones, sino ir realmente a una cuestión jurídica, a un marco legal, normativo, que nos acompañe a poder entender qué pasa con esta problemática y qué pasa con esta situación. Nos ha sucedido también cuando se debatió, salvando diferencias, pero que tiene algunas cuestiones, unos puntos que puedo encontrar en común, la ley del aborto, ahora la reforma laboral, son temas que son tan sensibles para la sociedad que esto se torna muy difícil cuando nosotros, como juristas, queremos explicar y hablamos, como tomo el pie de la última diputada que hablaba de la franja etaria, de que no le gustan las estadísticas y demás. Pero nosotros tenemos que basarnos en evidencias empíricas mm. a la hora de poder dar una respuesta o dar una visión mucho más allá de la opinión personal de cada uno y de la ideología. Porque no estamos hablando ni de opiniones ni de ideologías. Vemos lo que pasa actualmente en la sociedad. No desconocemos, porque sería aberrante, hablar de este tema sin la sensibilidad que esto amerita en cuanto a las víctimas y a esos familiares. Pero más allá de eso, es importante tener en cuenta que a nivel estadístico, aunque a muchos no les guste, esta franja etaria que hoy tenemos por debajo de los 16 atenta mayormente contra delitos de la propiedad. Ujú. Y si nosotros vamos a ver este delito propiamente, tenemos que pensar que la medida para poder prever esto y resolverlo debería ser la prevención en estos delitos y no el castigo. Ahora, en esta estadística que nos evidencia que los delitos cometidos por menores en cuanto a delitos graves, como es un homicidio, no podemos juzgar y ponernos en la vereda de decir, no, no son conscientes, no hay que reparar, no hay que castigar. O sea, se termina en una terminología que a veces es cruel para la sociedad porque impone desde el sentimiento, desde el enojo, que es totalmente comprensible, pero que no es únicamente en los delitos cometidos por menores de edad. También pasa, yo pongo en la balanza, tenemos un chico que es asesinado de 14 años por un adulto de 23 Mm. y esto socialmente no se debate de la misma manera. Ahora, este delito lo cometió otro menor, otro par, y es un revuelo social. Sí. Y el Estado, en querer poner como ventana de que ahora está reformando todo y que ahora todo lo que no se hizo en años, y esto es, repito, lejos, porque mucho más allá, principalmente hablo por mí, estoy lejos de ponerme en una posición ideológica. Esto es Mm. en base a las cuestiones que después nos van a traer. Esta ley la necesitamos y una reforma en todo el ámbito penal es obligatoria, Ujú. tanto en lo penal juvenil como en lo penal adulto, porque las evidencias que vemos en los medios de comunicación, más allá de lo que nosotros vemos a la hora de trabajar, Ujú. tanto desde el lado de una defensa de aquellos que delinquen como de una defensa de víctimas. Es totalmente ineficaz nuestra justicia. Mm. Hay sectores que trabajan mejor, hay otros que trabajan muy mal. No ponemos esto en la balanza. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿vamos a tener esta ley establecida? Otra diputada, bueno, en el proyecto se establece un ámbito de aplicación de a partir de 180 días, porque esto no puede ser inmediato. O Mm. sea, me sale esta ley, hablando muy sencillo, el lunes y el martes no se aplica Mm. inmediatamente. No sé el tiempo que va a pasar. Y cuando por ahí los que nosotros, jueces, abogados, que trabajamos en el ámbito juvenil,
no vamos a tener las herramientas para poder implementar esta ley. Y esto es una realidad. Claro. Porque a la hora de implementarla, no sé con qué nos vamos a encontrar. Lo cual refuerza esta intención evidente del gobierno de querer llevar calma a la población con una solución rápida contra la inseguridad, pero que claramente no soluciona No nada, va a por lo ser. menos por lo que podemos ver y analizar en este momento con esta media sanción. ¿Cuáles son los principales, cuáles son las causas principales que en la juventud generan que los pibes salgan a delinquir? Bueno, es como se venía hablando, venía escuchando lo que ustedes pusieron para dar pie a la nota. A ver, y también tomo palabras de uno de los jueces que mejor trabaja en el ámbito penal juvenil, que es el juez Moravito de Catamarca, pero porque ellos tienen en su provincia implementado un buen sistema juvenil, o por lo menos nosotros que estamos en otras provincias recurrimos mucho a sus fallos en tanto a esto. Él decía, ¿cuánto sale mantener y sostener a un chico que está preso? Y cuánto, el costo es muy alto, y cuánto sale invertir en políticas públicas para prevenir, porque sostenemos que, por lo menos, esto sí es, lo hablo en primera persona, si yo tengo hoy un joven que vengo repitiendo, sostengo y que hoy no se levanta con ganas de matar, porque sí, sino que esto se viene perpetuando en el tiempo, desde tal vez un chico de 14 años viene cometiendo delitos menores, que puede ser robar, mayormente el robo. Tal vez desde los 7, 8 años, 10, que viene robando, o tal vez previo, porque robaba una figurita. Pongo un ejemplo muy absurdo tal vez, pero para llevar esto que a veces no tomamos dimensiones de cómo trabajar en la infancia. De que si nosotros venimos permitiendo, y distintos organismos, una institución escolar, un club, mucho más la familia totalmente desarmada, que hoy tenemos que hablar de que la familia es nosotros tenemos que basarnos en la familia. ¿Por qué? Porque estos chicos que hoy delincan y no tienen una medida tutelar, vuelven a disposición de su familia, no pueden permanecer en un ámbito de una comisaría. Entonces, hoy la realidad es que un chico de 14 años, de 13, de 15, comete un delito, entra a la comisaría, se llama por teléfonos a los familiares, y si no hay familiares, quedan en la calle. Claro. Esto es literal. Claro, Entonces, si esta familia... Perdón. No, digo, muy hostil el sistema también funcionando así, porque no dejan de ser pibes. Digo, yo entiendo que hay un debate también en torno a qué edad son conscientes de sus actos. Los pibes son conscientes desde que, para mí, y lo he escuchado de especialistas también, desde que hay utilización y simbolización del lenguaje, ya son conscientes de lo que está bien y lo que está mal. O sea, eso no se discute, porque si no es empañar el debate, me parece. Ahora, detrás de esos pibes de 10, 12, 14, 16, 18 años, hay adultos, o debería haber adultos, con los cuales creo que sí hay que trabajar desde políticas públicas, además de garantizar salud, educación y un mínimo bienestar para los pibes. Digo, no dejan de ser menores de edad, dependiendo todavía de la tutela, de la vigilancia, del cuidado de adultos. Entonces, ¿qué pasa con esos adultos que no están donde tienen que estar, que no están haciendo lo que tienen que hacer? Que no, digo, muchas veces también es falta de amor directamente, que es lo más básico que necesita un pibe para poder sentirse bien en la vida, digo, y sin justificar ningún crimen, ningún delito, porque no pasa por ahí tampoco. Pero a eso me refiero, Ana Paula, ¿no? Como también qué trabajo se hace con los adultos que deberían estar encauzando a ese pibe en desarrollo cognitivo, físico y psíquico. Que ese es el punto a debatir. Si hoy pensaríamos en políticas que evidentemente no podemos dejar de mencionar que son políticas públicas, que puedan abordar y trabajar de una manera, porque esto tampoco es desparramar planes sociales, no es irse a los extremos. O sea, porque si no acá es como que el debate pasa, bueno, entonces pensás que porque a nosotros se nos juzga mucho, porque si sostenemos una cuestión de derechos humanos, bueno, entonces sos de tal partido, sos de tal otro. Y esto es totalmente neutral. Y es nosotros ser humano. Trabajamos, tal cual, trabajamos por las infancias. Nuestra primicia es poder abordar que las infancias puedan llegar a la juventud y a una adultez, que estamos a muy corto plazo, porque el tiempo pasó muy rápido,
a que puedan llegar de una mejor calidad. Porque te hago muy cortito, pero como contraposición. Hoy una pena en este régimen penal máxima ante un delito grave, que es de mayor a 3 años de prisión, tiene que ser a 15 años máximo. Yo pienso, hoy un chico de 14 años, con una pena máxima de 14, cuando salga, va a tener 29 años. Estos 29 años, si también en este periodo de prisión, de su privación de libertad, no va a tener la contención y terminar escuela, aprender oficios, darle la oportunidad de estudiar lo que pueda, lo que tenga ganas o lo que quiera. Darle herramientas para que a los 29 años, cuando salga a la calle, pueda trabajar y no volver a delinquir. Porque lo que hoy nos muestran los institutos de menores de franja de 16 a 18 es que la consecuencia de pasar por un instituto es fomentar, no es fomentar la palabra, sino es propiciar que se aumente esta mente delictiva y de criminalidad. Porque pierde sentido la vida. Digo, para un pibe que está en desarrollo, pensando qué quiere hacer de su vida, en muchos casos con 0 recursos a disposición, digo, con un panorama futuro muy desalentador, porque también hay que ponerse en la piel de los pibes que realmente no tienen ni dónde vivir, ¿no? Yéndonos a un extremo, pero digo, es la realidad de miles de pibes en la Argentina. ¿Qué sentido le va a encontrar a la vida si encima pasa 15 años en prisión? Digo, no es la manera, insisto en que no es la manera. Entiendo que tiene que haber un castigo, pero entiendo también que hay otras políticas que se tienen que llevar adelante desde el Estado, como por ejemplo combatir el narcotráfico. Porque vos me lo dirás, Ana Paula, si es así o no, pero ¿cuántos pibes involucrados por culpa de adultos corruptos y malas personas que terminan involucrados en crímenes o en delitos relacionados al narcotráfico? Por poner un ejemplo, pibes con armas cuando no debería ningún pibe de la Argentina tener un arma en la mano. Tal cual. Bueno, esto también otra pata, digamos, de lo que tendría que empezar a analizarse es poder hacer una investigación inteligente para poder trabajar con estas redes que involucran menores, porque la realidad es que se excusan de que hoy un chico de 15 es inimputable, pero ahora también podemos juzgar. Y bueno, y el de 13 que está ahí, el de 12, el de 13 que va a quedar por fuera de este marco de la reforma, ¿qué va a suceder? Entonces, la investigación tiene que ser inteligente para que estas redes de narco, de robo, de crimen organizado, poder llegar a ellos y que no tomen a estos adolescentes o estos niños en pleno desarrollo para darle estas oportunidades. Porque también tenemos la realidad. Y para comparar un poco lo internacional y hacer un derecho un poco comparado, que bueno, todos los países tienen la baja de la edad, sí, pero también muchos países después tuvieron que volver a elevar. Entonces, hoy está muy, muy visualmente y mediático lo que está pasando en El Salvador. Entonces, pero también Nayib Bukele, ¿qué establecía? Que en los discursos últimos que está dando, el que plantea, está bien, estos chicos hoy caen en las pandillas, salvando el lenguaje y la diferencia de lo que pasa en Argentina. ¿Por qué? Porque ponía el ejemplo de que ellos vayan y tengan un oficio. Por ejemplo, decía, ir y que puedan comprar verduras y venderlas. Por ejemplo, el tiempo que les lleva todo eso, saber, no tener la seguridad de si las van a vender y que esa materia prima se pueda poner fea y terminen perdiendo. Que un pandillero le diga, te doy $5, o vamos a poner acá, te doy 50.000 pesos para que vaya, se haga y le robes al kiosquero y no tiene materia prima, no tiene gastos, no tiene costo y se lleva eso a su casa. Y hoy a ver, seamos coherentes en qué elige hoy. ¿Por qué? Porque también pasa esto de que cuando hoy la mayoría de los chicos, y sin distinguir que esto también pasa en escalas de en estatus social medio y alto, porque hoy también tenemos un chico que roba entre paréntesis, quiero decir, que le saca el auto prestado al padre, un auto de alta gama, toma muchísimo alcohol, 15, 16 años, agarró una autopista a toda velocidad y mató a una señora, a una mamá con un nene, y ese después paga una fianza y sale.
Sí, O sea, bueno, no también recae, la no recae injusticia igual. dentro de la injusticia, totalmente, y Exactamente. la criminalización de los sectores más bajos que siempre existe, ¿no? Pero lamentablemente existe también en el ámbito judicial donde no debería, donde se debería ser más equitativo para todos. Ana Paula, muchísimas gracias. ¿Querías decir algo No, más? gracias a ustedes. No, que también pasa esto, que para terminar, Sí. que algo que sí, no sé si me preocupa, pero es algo que va a obligar a que nosotros trabajemos, es que esta ley, una vez aplicada y a la hora de ponerse en marcha, que no estamos en contra de que esta reforma tiene que estar y Mm, no estamos en contra de discutir, pero ya pasamos el eje de si son 14, 15 o 13 años. mm, Como que ya esa discusión no es el foco al cual ujú, nosotros desde el ámbito legal le estamos dando importancia. Pero sí que cuando suceda esto, vamos a tener que trabajar como desde el lado legal y desde la justicia, la igualdad, las garantías constitucionales, el bloque de derecho internacional a la cual Argentina ratificó, y no va a ser tan sencillo para que la sociedad pueda entender que realmente un chico hoy de 14 años que cometió un crimen, independientemente el delito que haya sido, pueda tener efectivo estos 15 años de mm, prisión. Porque nosotros vamos a tener que salir a que todos estos componentes se tengan que cumplir. mm, Y también la ley, hoy, por más que diga delito de adulto, pena de adulto, está estableciendo que el último punto, la última escala es la privación de la libertad. Por lo cual, tampoco la sociedad crea que hoy cualquier chico que comete un delito va a ir a la cárcel, ujú, sea de menores, institutos, o sea, no va a ser tajante. Van a ser los casos mediáticos que van sí. a llevar y que va a profundizar esto. Pero en línea general, esto no va a ser implementado Mm, tan tácitamente como está manifestado en una ley. Por ujú, lo cual, ojo, porque también vamos a pelear no por defender la delincuencia, porque estamos lejos de defender la delincuencia. Hay conciencia de un hecho criminal, hay conciencia, necesitamos reparar ese daño, pero la única medida no va a ser la prisión como manera de que la sociedad, bueno, ahora diga, ah, listo, ahora el gobierno, pudo haber sido con este sí, gobierno, con gobiernos anteriores, claramente posteriores. más Vamos a ver qué violencia sucede. no es la solución. Ana Paula No, Martorelli, muchísimas gracias por este rato, por tu análisis, por tu reflexión y seguiremos de cerca el tema para ver cómo se va suscitando en los próximos días y en los próximos meses. Gracias. muchas gracias a ustedes.